Hoy continuamos con el estudio de Romanos. Como les dije la semana pasada, entramos ya a la recta final. Yo creo que aparte de estas son dos más que vamos a tener, porque el 15 y 16 vamos a verlo unificado. El 14, que tiene que ver con los débiles en la fe, será visto la próxima semana. Y hoy vamos a ver un tema que no creo que son coincidencias, porque realmente hemos estado mirando Romanos y cuando Dios habla, nos habla porque es el tiempo preciso para hablarse. Y en Romanos 13, del 1 al 8, tenemos los deberes civiles como cristianos. La semana pasada estuvimos hablando del comportamiento que debemos de tener como cristianos. Pero hoy del 1 al 8 hace una conexión entre lo que veníamos hablando en el 12 y ahora en el 13 nos habla de los deberes civiles y nos habla del gobierno civil que es dado por Dios, es puesto por Dios a partir del Génesis 9:6. Después del diluvio aparece el gobierno, la delegación de Dios a la humanidad de su autoridad. Muchas veces pensamos que el cristianismo está para hacer un cambio civil, para que los gobiernos deberían ser llevados adelante por los cristianos, inclusive por los pastores, ¿no? Entonces será por eso que cada vez que hay elecciones presidenciales, algún pastor se le ocurre que debe ser candidato porque él va a poder cambiar el mal que hay en medio de nuestra nación. ¿Está queriendo decir, pastor, que entonces un cristiano no debería estar en la política? No, más bien por el contrario. Yo creo que mientras más cristianos estén en la política, sería mejor. Pero no creo que sea el trabajo de un pastor. ¿Me están entendiendo? O sea, un abogado que es cristiano, qué lindo. Un ingeniero que es cristiano, qué lindo. Pero un pastor que está llamado a estar en el púlpito, crea que tiene la iluminación y la sabiduría para ser parte del gobierno. No. La distinción entre el gobierno y la iglesia es muy importante, hermanos queridos. El Estado debe ser laico. Así lo dice no solamente el principio, sino lo dice la ley. No es bueno mezclar las dos cosas. Pero nuevamente necesitamos más gente con temor a Dios, siendo presidentes, siendo asambleístas, siendo alcaldes, siendo prefectos. Lo necesitamos en verdad. Qué lindo que de este lugar se levantara gente que quisiera servir civilmente, precioso. Pero no creo que sea el llamado de un salvador pastor a estar en una candidatura. No me refiero al candidato actual, me refiero a los que han habido, que realmente, si ustedes miran, no necesariamente queda en alto el nombre del cristianismo, sino más bien, por causa de ellos, mi nombre es vituperado, dice la palabra de Dios. Pero también tenemos que tomar en cuenta, entonces, bueno, si no es un iluminado que ponga el nombre de Dios en la Constitución, porque también hay ese tipo de ofertas hoy, ¿no? Tenemos que volver a poner el nombre de Dios en la Constitución. Que esté o no esté en la Constitución realmente no es importante. Pero ¿cómo va a decir que no es importante? A ver, cuando se quitó el nombre de Dios de la Constitución, yo estuve en el grupo que decíamos no se debe quitar. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba. Pero no creo que ahora ese es lo importante y que poniendo el nombre de Dios en la Constitución todo va a cambiar. No va a cambiar nada. No necesitamos que el nombre de Dios esté en la Constitución, necesitamos que el temor a Dios esté en el corazón de la población en general, no solamente de los gobernantes, sino de los gobernados también. En este tiempo comienza a aparecer un sinnúmero de propuestas, desde volvernos millonarios haciendo minería inversa, ridiculez, o vender galones de agua en vez de galones de petróleo,
ridiculeces. Traer 60 bancos al país internacionales, ¿eso va a mejorar? Nada de eso va a mejorar, hermanos. Los gobiernos son gobiernos corruptos. Los gobiernos roban, los gobiernos hacen maldad. ¿Por qué? Porque están constituidos por personas como tú y como yo, que alejados de Dios solamente dan lo que el hombre tiene, maldad. ¿O acaso no hemos aprendido eso del libro de Romanos? Entonces la solución no es el cambio de gobiernos, porque podemos pensar que cambiando el gobierno va a mejorar la situación. Y eso es totalmente falso. No va a mejorar la situación cambiando un gobierno. Va a mejorar la situación cuando el verdadero evangelio, que no es cambiar civilmente al mundo, sino que es poder de Dios para transformar la vida de las personas, sea tocando a las personas. Entonces la iglesia no debe perder su rumbo en cuanto a la labor. La labor no es cambiar civilmente al mundo, pero sí es llevar las buenas nuevas al mundo. En ese sentido, cuando hoy en Romanos 13 vamos a hablar acerca del gobierno civil, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Y Romanos 13 es gobierno civil, no tiene nada que ver con el gobierno de la iglesia. Muchas veces en las iglesias se predica Romanos 13 para mostrar el liderazgo que debe tener las personas que están al frente de la iglesia sobre la congregación. Y eso es totalmente falso y abusivo, porque hace referencia netamente al gobierno civil. Pero sin dar más vueltas, yo les invito a que vayamos revisando versículo por versículo la palabra de Dios. Vamos a Romanos 13, versículo 1, y comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quiere decir usted que yo tengo entonces que someterme a un gobierno tiránico? Bueno, la palabra de Dios no dice sométanse de toda persona a las autoridades que les guste. Dice sométase a las autoridades superiores. ¿Y cuáles son las autoridades superiores? Bueno, tenemos que entender que el principio de autoridad parte de Dios. No hay autoridad si no ha sido dada por Dios, porque el único que tiene autoridad en sí es Dios. Nadie más tiene autoridad que no sea delegada. Un presidente no tiene autoridad en sí mismo, es una autoridad delegada por Dios. Un padre no tiene autoridad sobre sus hijos si no es delegada por Dios. Un pastor no tiene autoridad en la congregación si no es dada por Dios. Nadie tiene autoridad en sí mismo. Un policía no tiene autoridad en sí mismo, sino que viene delegada de Dios. Entendiendo ese principio que toda autoridad viene de Dios, pues entonces sométase toda persona a la autoridad. Pero es que ese tipo es un corrupto, es que esa persona sea lo que sea. Tú te sometes a la autoridad que representa, no a la persona. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque cuando comenzamos a ver a la persona como la autoridad, entonces comenzamos a juzgar nada más su autoridad en cuanto a su fallo, que es un fallo humano, lleno de lo que tiene. Muchos dicen, si yo fuera presidente, si tú fueras presidente y te mostraran los mismos maletines, las mismas propuestas y las mismas cosas para hacer, no sé qué tan honestos podríamos llegar a ser. Esa es la verdad. Juzgamos porque estamos en otra posición, porque andamos más chiros que qué, y nadie nos ofrece nada. Pero tal vez si nos ofrecieran en un contrato petrolero una buena tajada, tal vez sí lo pensaríamos. Aunque dijéramos, de ahí voy a dar el diezmo. No, hermano, te reprenda el Señor en ese pensamiento, dice la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que ver es que cuando nos sometemos a la autoridad, nos estamos sometiendo a esa autoridad delegada por Dios y a lo que representa esa autoridad.
la majestad del presidente. No es que me estoy sacando lo que antes un presidente decía ahí. No, es que es la majestad presidencial, porque a él se le ha dado la atribución de llevar adelante el país, la nación, no a la persona, sino al cargo. ¿Sí? Igualmente a la asamblea, que hoy podemos decir, oh, esa asamblea está venida a menos, entonces quitemos los asambleístas, quitemos a la mitad los asambleístas, dejemos un asambleísta por provincia. Pueden ser buenas cosas, pero ¿va a mejorar algo? No va a mejorar. Pero entonces como cristianos rebelémonos, no. Sometámonos, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Cuando nosotros miramos la situación de esta manera, entonces dice, no puedo jamás levantarme en contra de un gobierno que está siendo opresor, que está haciendo las cosas mal. Hermanos, entendamos esto. Si el propósito como iglesia fuera ese, ¿tú crees que Pablo no hubiera protestado en el tiempo que él estaba sobre la tierra? Pablo, que conocía el sistema judicial, el sistema de gobierno romano, y que conocía no solamente eso, sino que conocía las cárceles. ¿Ustedes creen que Pablo no hubiera hecho una propuesta en contra de las cárceles y hubiera dicho, hermanos, ¿cómo es posible que esas cárceles sean unas catacumbas frías, llenas de moho? ¿Cómo creen ustedes que los romanos van a coger esos látigos y nos van a dar en la espalda? Hermanos, tenemos que levantarnos, eso es una injusticia. Tú no lo ves protestando ninguna vez en contra de eso. Lo ves diciendo, he aprendido a vivir en todo, en cárcel como en libertad. Eso es lo que dice. Lo que le dice a Timoteo es, tráeme una cobijita que aquí hace frío. Entonces debemos mantener silencio. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que no es el propósito de la iglesia. De la iglesia en el sentido de los ministros que están sirviendo a tiempo completo. La congregación, pues, por Dios, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, pero tenemos que ser luz del evangelio, no luz de nuestros pensamientos. Tenemos que mostrar esa sujeción a la autoridad en todo cuanto no vaya en contra de Dios, porque primero es necesario sujetarnos a Dios y luego a las autoridades civiles. Pero en cuanto no contradigan a Dios, pues sométete, te guste o no te guste. Pero es que los impuestos, ¿cómo uno puede ser un emprendedor con tanto impuesto? Es que tanto que hay que pagar. Hermanos, créame que yo hago los trámites, y en esta semana estábamos haciendo los trámites con Carlos para ya tener nuestro RUC, tener todo, ya tenemos personería jurídica, hagámoslo todo como tenemos que hacerlo. Por último nos mandaron a sentarnos creo que por unos 6 meses hasta que se den otros trámites. Entonces uno dice, a ver, estoy tratando de pagar mis impuestos, estoy tratando de hacer bien las cosas, de tener todo en orden, y el mismo sistema no me lo permite. Entonces, ¿qué es más fácil? Evadir. Entonces evadamos. Eso es lo que podríamos pensar, pero no. La palabra de Dios me dice que me someta a la autoridad. Cuando vemos a los fariseos que se acercan a Jesús y le dicen, ¿debemos de pagar nuestros impuestos a Roma? Porque eso era lo que a ellos les importaba. ¿Debemos de pagar nuestros impuestos a Roma? Y el Señor pide una moneda. Podemos pensar por varias razones que pide una moneda. Una, tal vez porque no tenía, a lo mejor su túnica no tenía bolsillos. O, bueno, quiero mostrarte con algo que tú tienes. Y coge la moneda y dice, ¿la imagen de quién está aquí? Y le dicen del César. Entonces dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él mismo está mostrando, una cosa es el Estado, otra cosa es el servicio a Dios. Entonces,
En cuanto a lo que es del César, ¿y qué es del César? Digamos hoy el gobierno. El gobierno demanda de cada uno de nosotros impuesto. Y impuesto por lo que sea. Ahora todos te ofrecen quitarte impuestos, otros te dicen, no, yo sí te voy a poner impuestos. Bueno, pero sea lo que sea, si hay, págalo, porque eso es someterte a la autoridad. Pero es que me parece injusto. No se trata de que nosotros evaluemos su justicia o su injusticia. Jesús nunca evaluó. Miren, hermanos, ¿cómo van a pagar ese impuesto? Roma está tomando posesión de una tierra que no le pertenece, porque en verdad Jerusalén no le pertenece a Roma. Es un conquistador que viene. Y él hubiera podido decir lo mismo que la gente estaba esperando que le digan. Di que se supriman los impuestos, di que no hay que pagarle a Roma, que por lo menos, bueno, vamos y paguemos en el templo, pero no le paguemos a Roma, ¿no? Dale a cada quien lo que le corresponde. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante todavía. Entonces, tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque Dios dice que tenemos que darle a la autoridad civil. ¿Por qué? Porque la autoridad civil le representa a Dios. ¿Cómo le va a representar a Dios si nos roban, si hacen cosas injustas? Bueno, el representante tendrá que rendirle cuenta a su Señor. Pero eso no quiere decir que si el representante hace mal, nosotros tengamos que ir en la misma línea. Ah, es que ellos se roban los impuestos, entonces yo también me voy a robar y no le voy a pagar los impuestos. Entonces, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Ese pensamiento no es cristiano. Si ellos están robando, pues nosotros no debemos de robar. Porque a la final, si es un servidor de Dios, porque eso dice, es servidor de Dios, ¿tú crees que Dios va a pasar por alto la maldad de los gobernantes? De ninguna manera. ¿Crees que va a pasar por alto la maldad de la sociedad civil al no hacer lo que debe? De ninguna manera. Yo sé que esto puede a la razón golpearla. Y la razón puede decir, no estoy muy de acuerdo. Y yo tampoco puedo estar de acuerdo, hermanos. ¿Ustedes creen que como ciudadano a mí también no me afecta todas las decisiones que toman los gobiernos? ¿Ustedes creen que yo el domingo 7 de enero yo no tengo que ir a votar? No, yo también tengo que ir a votar. Y yo tengo un candidato, y no se los voy a decir desde aquí porque desde el púlpito no se debe aupar la candidatura de absolutamente nadie. Yo tengo mi candidato, así como ustedes tendrán sus candidatos. ¿Por qué? Porque somos entes civiles y somos políticos. Aunque digamos que no nos gusta la política, cuando digo no me gusta la política, somos políticos. Porque la política no es lo que vemos que pasa y decimos, es que la política es corrupción. No, la política es el arte de servir. Sería como decir, todos los pastores roban en los diezmos. No está bien. Porque no podemos decirlo de esa manera. Habrá quienes lo hagan y habrá quienes no, servidores de Dios y servidores de su congregación. Porque la congregación, hermanos, así como la sociedad civil, sí tiene que tener cuidado de qué se está haciendo con sus fondos. Eso sí, claro que sí. La congregación cuando está entregando, llámese a través de diezmo, de ofrenda, de donación voluntaria, de lo que sea, está entregando a una iglesia, a un grupo de personas ese dinero, tiene que saber qué se hace y tiene todo el derecho de saberlo. Así como el gobierno. En el gobierno entregamos nuestros impuestos, aunque no nos gusta y sabemos que mucho se despilfarra, pues, pero eso no quiere decir que entonces los gobernantes no digan qué están haciendo con nuestro dinero. Tienen que también indicar lo que están haciendo. Y si eres un buen servidor de Dios, qué bueno. Y si eres un mal servidor de Dios, pues Dios pagará. Esa es la situación. Cuando estamos hablando acerca de el gobierno civil, tenemos que tomar muy en cuenta ciertos aspectos, hermanos. Yo no les voy a decir por quién votar, de ninguna manera, Dios me libre de hacerlo. Pero yo sí quiero animarle a la sociedad cristiana a que meditemos bien sobre cómo votamos, cómo escogemos a nuestros candidatos.
Hermanos queridos, si ustedes han escuchado los debates que han habido en esta última semana, porque casi ha habido debate todas las noches, todos los candidatos te ofrecen. Todos los candidatos ofrecen y se muestran como los salvadores para sacarnos de esta situación. Déjame decirte que después de que se posesione el nuevo presidente, seguiremos trabajando el común de los ciudadanos, igual que siempre, para tratar de llevar el alimento a nuestra casa. No es que nadie, a no ser un hito que está ofreciendo $1,000 por que voten por él, que es pura demagogia, no te va a llegar eso, nunca. Pero hermanos, tenemos que evaluar no solamente por la parte económica, porque en la parte económica, ayer hablaba con un grupo de personas, hablábamos sobre esto, y la verdad es que en la parte económica el país está muy complejo, ojalá mejore, pero nos tocará seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, trabajar, esforzarnos, luchar. Ahora, una parte que muy poco vemos es la parte de la familia, hermanos. Porque no nos damos cuenta que ahí es donde hay un verdadero problema. Porque, evaluemos esto, mientras tengamos libertad en nuestros hogares, mientras tengamos libertad para decidir, bueno, qué negocio pongo y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo tengamos libertad para formar nuestros hogares basados en nuestros principios y valores, lo tenemos todo para hacer las cosas. O sea, bueno, es difícil, hay que tal vez pedir un préstamo, bueno, no sé, ya vamos a hablar de eso también. Pero así es como nos toca. Pero cuando pierdo la libertad de enseñarles a mis hijos los valores y los principios que como familia tenemos, entonces ahí hay un verdadero problema. ¿Y cuántas veces nosotros estamos viendo si los candidatos, por ejemplo, son pro aborto o pro familia? Porque cuando quieren sacarnos una ley para abortar o matrimonio gay o adopción gay o lo que sea en ese sentido, ahí sí salimos a protestar y te decimos con mi familia no te metas. No, el 7 de febrero es el día donde tenemos que decirle a la gente no te metas con mi familia. Es cuando elegimos candidatos, no cuando ya hemos elegido a cualquier candidato y después decimos, es que me traicionó. No te traicionó. ¿Viste cuáles son sus principios? ¿Viste cuál es su forma de pensar frente a eso? Reconozcamos que el Estado es laico. No se trata de ir a imponer una religión, se trata de imponer principios. No solamente es lo que el presidente diga, pero sí es importante que el presidente tenga una opinión favorable a lo que tú también piensas. Igualmente los asambleístas. Es que el asambleísta es mi vecino, es mi cuñado y lo que sea. Tiene 3 divorcios y ahora hasta está andando con alguien de su propio sexo. ¿Crees que necesite tener tu voto como cristiano? Al candidato, digámoslo así, cristiano, hoy tiene una demanda del grupo LGTBI por hablar, no de su parte, porque en eso sí tengo que apoyarlo, habló de parte de la Biblia. Y dice, es que puso a los homosexuales en el mismo sitial de los delincuentes. No él, la palabra de Dios. Porque en el mismo listado está el mentiroso, está el homosexual, está el ladrón. O sea, es un listado que está diciendo, no son estos son los delincuentes. Está diciendo, esta es la maldad del hombre. Y toda la maldad del hombre está al mismo nivel. Eso es lo que él dijo, pero ya le cayeron, ¿no? ¿Por qué? Por mezclar pastorado con religión. No está bien. La forma de cambiar es, hermanos queridos, cuando nosotros como pueblo, analicemos bien a nuestros candidatos, no por emociones, sino por principios. Porque emocionalmente te puede agradar cualquiera. Tú puedes decir, este sí va a luchar, este sí va a hacer, este sí va a dar de comer. Pero necesitamos principalmente preservar la familia, porque la familia es el principio de una sociedad sana, no un buen presidente. La familia.
Si tú quieres que esto cambie, necesitamos que las familias sean sólidas, que la población tenga temor a Dios. Porque cuando una persona, hombre o mujer, independientemente de su profesión, no dije oficio, porque el pastorado es oficio, independientemente de su profesión, llegase no solamente a presidentes, sino a asambleístas, a alcaldes, que por favor los necesitamos, les animo, hermanos. Hablen con sus hijos y háganles mirar que la política es servicio, no es lo peor del mundo. Cuando hacemos pensar a la gente que lo peor del mundo es la política, entonces nuestros hijos no quieren meterse, nosotros no queremos meternos. Y entonces ahí comenzamos a tener en verdad problema. El 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. No es que la palabra de Dios se equivocó y entonces dice es para tu bien cuando es un buen presidente. No. La autoridad es para tu bien cuando te sometes a ella y cumples, porque serás alabada. Aún cuando pagues impuestos que se los roben, pero cuando pagues los impuestos serás alabado porque dirán, este es un buen ciudadano. ¿Qué podrán decir de ti? Cuando te sometes a la autoridad, cuando te detienen andando por la calle a exceso de velocidad, ¿qué te vas a ir en contra de la autoridad? Y le vas a decir, no, usted no tiene autoridad para pedirme mis papeles, usted no tiene autoridad. La tiene, sin importar la persona. Es el traje, es lo que representa. Si quieres enojarte, enójate tal vez con tu hijo, con tu esposa, que no te dijo que la policía estaba por ahí. Porque eso es como la conciencia. Tú vas a una alta velocidad, escuchas la patrulla y aprietas el freno. Eso es como la conciencia. Y cuando nosotros sabemos de que hay autoridad, comenzamos a actuar conscientemente como buenos ciudadanos. Y un cristiano está llamado a ser un buen ciudadano, independientemente del gobierno. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, no solamente por la multa que te pueden poner, no solamente porque puedes ir a la cárcel o cosa por el estilo, porque así cualquiera actúa bien. Pero dice no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Para que tengas una buena conciencia, haz las cosas bien y punto. No por razón del castigo, sino de tu conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. A eso se dedican los gobernantes. Bien o mal, pero a eso se dedican. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta ahí los derechos civiles. Y dentro de los derechos civiles está, paga tributo al que tienes que pagarle. Tenle respeto al que tienes que respetar. Impuesto al que impuesto y honra al que honra. Se acabó. ¿Tú crees que Pablo no conocía tiranos? Él fue apóstol en el gobierno de Nerón, uno de los peores gobiernos que ha habido en la faz de la tierra. Y él no era un presidente, él era un emperador. O sea, y no lo vemos quejándose. No vemos mandando cartas a las iglesias y diciendo, hermanos, ¿qué va a hacer esto? No. Tributo, tributo, impuesto, impuesto, honra, honra, respeto, respeto. Punto. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y del 8 hasta el final nos habla nuevamente del comportamiento como nosotros, como personas, con las demás personas. No en la iglesia, con las demás personas. Y comienza desde el 8 diciendo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulteras, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comienza diciendo, no debas a nadie nada. Para esto hay dos postulados.
El primero puede decir, yo no le debo a nadie porque nunca he pedido a nadie. El segundo postulado es, yo no le debo a nadie porque a todo el que le he debido le he pagado. El postulado correcto es el segundo. Hay muchas veces que se te enseña y se nos ha enseñado, ve, no debas a nadie, no, nunca te endeudes, eso es malísimo, eso es pecado, eso es todo. No. No te estoy animando a que te endeudes, tampoco lo hago. Lo que estoy diciendo, si tú vas a sacar un crédito, lo que la palabra de Dios está diciendo es, mira bien que tengas para cubrir, para no quedar mal. Eso es lo que está diciendo la palabra. No seas deudor. Qué lindo es poder decir, yo no le debo a nadie porque tengo cubiertas todas los créditos, todo lo que alguna vez tomé de alguien, ahí lo tengo. Si le pediste una taza de azúcar al vecino, anda y devuelve. Si pediste $1, préstame $1, ya te pago. Y, hermano, si a alguien le estoy debiendo eso, por favor, díganme, a veces uno se olvida, ¿no? $1. Vayan a decir, ay, velo, el pastor diciendo y a mí me debe. Tranquilo, si te debo, hoy pago, no se preocupen. Pondránse en fila. Pero esa es la verdad. No debas a nadie nada. Eso dice, no debas a nadie nada. No dice no te endeudes, no debas. Y luego lo lleva a un nivel superior. Porque cuando dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no es que Pablo nos está sometiendo a la ley. Porque eso es lo que venimos aprendiendo en Romanos. No estamos en la ley. Y Pablo no nos está llamando a que volvamos a la ley, sino nos está diciendo que el amor es demostrativo. El amor se ve. Y nosotros pues no adulteramos, no matamos, no hurtamos, no porque si hago eso la ley me va a castigar. Lo hago eso porque amo a mi prójimo. Porque amo a las personas, entonces por eso no lo hago. Entonces él dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Esa es la ley. Si queremos tener una ley, la ley de Cristo es amaos los unos a los otros. Es tan repetitivo esto en Romanos. Y termina con esto. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora, levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias. Cuando en Romanos 13 Pablo nos habla de esta manera, lo que nos está diciendo, hermanos, no podemos andar adormilados viviendo la vida cristiana, Tenemos que despertarnos. No podemos creer que la vida cristiana es esto. Vengo a la iglesia, escucho un mensaje y apruebo diciendo amén, o no lo apruebo, o lo aplaudo o no lo aplaudo, o cosas por el estilo. De eso no se trata la vida cristiana. Dice, no te duermas. La vida cristiana tiene que ver con justamente lo que dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué dice vestíos del Señor Jesucristo? Porque el vestido se ve. Tú no sales a la calle yucho. Tú no sales desnudo. Tú no dices, miren cómo estoy. No. Te vistes y según te vistes, la gente te ve. O sea, no estoy queriendo poner un paradigma en la cabeza. Lo que estoy tratando de dar es una enseñanza a lo que se refiere vestidos del Señor Jesucristo. Cuando dice vestidos del Señor Jesucristo está diciendo que se vea. Que sea totalmente visible. Tu ropa es totalmente visible. Menos la interior, obviamente. ¿Sí? Pero de resto tu ropa es visible. Sé qué zapatos llevas puestos, qué pantalón, qué camisa. Lo sabemos. Y entonces cuando tú te vistes del Señor Jesucristo, pues tiene que ser totalmente visible. Por eso dice, no te quedes adormilado.
No pienses que la vida cristiana es un sinnúmero de cosas que tienes que hacer. Es una forma en la que tienes que vivir. Y por eso habla de 3 tipos de pecados. Habla de los pecados de fiesta o pecados de mesa, que también se llama, que son el desenfreno y las borracheras. Habla de los pecados de alcoba, que son la lujuria y la lascivia. Y también habla de los pecados satánicos, que son las contiendas, las envidias y el orgullo. Por eso dice, no estén involucrados en ese tipo de cosas. Más bien vístase del Señor. Contextualicémoslo. No solamente se refiere al versículo anterior, se refiere a todo lo que estamos viendo en Romanos 13. Sé un buen ciudadano y que se te note. Sé vestido del Señor Jesús y que cuando hagas las cosas, las hagas como mostrando a Cristo. Lo que los apóstoles nos enseñaron es: oren por las autoridades. Oren por las autoridades. No es una oración que tengamos que hacer aquí cada los domingos o el domingo de las elecciones, no. Es un mandato para nosotros en nuestras casas de poder orar por nuestras autoridades. Porque ellos tienen una tarea difícil y son servidores de Dios. Cuando dice servidores de Dios, es la misma palabra que define al pastor, al anciano o lo que sea. Son servidores de Dios. Y algún día tendremos que dar cuenta a Dios de eso. Qué cosa difícil caer en las manos del Dios viviente y no tener excusa o no tener una buena respuesta que dar sobre lo que nos ha sido encomendado. Por eso oremos siempre por nuestras autoridades, por todos. Y recordemos que todos somos autoridad. En alguna cosa somos autoridad en nuestra casa, somos autoridad en nuestro trabajo, en algo somos autoridad. No hay una cúspide en el que hay el que más manda. Todos, en cada ámbito de nuestra vida podemos tener una cierta autoridad. Mi autoridad como pastor termina saliendo de este lugar. Si tú me invitas a tu casa, yo no soy la autoridad en tu casa. Tú eres la autoridad en tu casa. Yo voy como un siervo a tu casa. ¿Te das cuenta? Esa es la autoridad. Eso es lo que Dios nos muestra. Y respondiendo a lo final, ¿nos podemos levantar contra un gobierno corrupto como cristianos? Sí, cuando se va en contra de los principios de Dios. Mientras tanto, en todo, sujetos a ellos. En todo. Pongámonos de pie. El Señor nos da un tiempo desde ahora hasta el día de las votaciones para que podamos analizar a nuestros candidatos, no como lo hemos venido haciendo, no porque es de derecha o izquierda, no porque me ofreció sacar de mi celular oro o vender agua. Analicémoslo por cómo son sus principios, vamos un poco más allá y veamos lo que tiene que decir su familia en cuanto a los candidatos. ¿Qué es lo que tiene que decir a temas sensibles que nadie quiere hablar? Aborto y adopción de niños por parejas homosexuales. ¿Qué tiene que decir a favor o en contra de las leyes homosexuales? Ojo, leyes homosexuales. Nosotros no estamos en contra de los homosexuales. Cada uno viva su vida como quiera. Si quiere ser homosexual, que sea homosexual. Si quiere ser ladrón, que sea ladrón. No podemos meternos en eso. Pero nadie nos puede imponer leyes a favor de tal o cual cosa. Las leyes son generales para una población general. Nadie tiene corona. Ni la iglesia tiene corona dentro del Estado, o no debería tenerlo. Ni grupos minoritarios. Analicemos bien. Y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para votar por quien nosotros le estamos dando la potestad para que nos gobierne y sobre quien Dios depositará su autoridad para que nos gobierne. No es que Dios ya escogió,
Estite me gustó, este va a ser su próximo presidente. No, eso no existe. Nosotros lo elegimos y Dios lo inviste de autoridad. Ese es el concepto correcto. Amado Padre, gracias por tu enseñanza. Gracias porque a pesar de que estas cosas, Señor, van en contra de nuestra forma de pensar y de la forma en la que quisiéramos actuar, Señor, nosotros nos sometemos a la primera autoridad, tú eres nuestra autoridad. Y nosotros queremos hacer lo que tú nos digas, Señor, porque queremos mostrarte a ti, Señor, a través de nuestra forma de vivir. Queremos vestirnos de ti, Señor, para que cuando nos vean, vean a personas que actúan conforme a su Señor. Te pedimos misericordia para con Ecuador y para con su población en cuanto a los gobernantes, Señor. Padre, ayúdanos a elegir bien. Nosotros elegimos y a veces lo hacemos en nuestra ignorancia. Hoy, Señor, llévanos a reflexionar, porque delante nuestro has puesto el poder elegir a nuestras autoridades. Y nos vamos a someter a ellas, sea quien sea el que gane. Pero te pedimos, Señor, danos sabiduría para votar en esta ocasión. Danos temor de ti primeramente, para elegir de acuerdo a convicción y no a emoción. Pero al final del día, Señor, sabemos que nuestros hogares, que nuestras propias vidas se deben a ti y que estamos bajo tu cuidado. Nuevamente, Señor, ten misericordia y danos sabiduría para tomar de lo que hemos aprendido de Romanos 13 para nuestra vida. A veces derribando todo argumento que se levanta en contra de la sabiduría y la palabra de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.